Empiezo mencionando hoy el tuit de Ismael Bernal Espinosa. En Esmeraldas se concentra el 63% de la producción nacional petrolera del Ecuador. Termo Esmeraldas contribuye con 220 megavatios en emergencias y estiajes a la línea de suministro nacional. Esmeraldas sostiene al Ecuador, pero no la toma en consideración. El desastre en Esmeraldas es ambiental, pero también es social. Como veíamos recientemente, pues hay una protesta fuerte porque están sin agua. Prácticamente han muerto ríos en Esmeraldas, ¿no? Esto es gravísimo. Lo vamos a abordar más adelante con una ingeniera ambiental, magíster también en gestión ambiental, así es que estén pendientes. Hoy también hablaremos de un tema muy doloroso, el reciente suicidio de Rick, un joven de 16 años que sufrió de bullying y homofobia por parte de sus compañeros de colegio, pero también por parte de una profesora. Así es que este tema lo vamos a tratar con mucha seriedad más adelante. Y también tendremos espacio para el arte, todo eso el día de hoy en nuestro programa de las Warmis, así es que quédese con nosotros. Seguimos, queridos amigos, amigas, en su programa de las Warmis. Importante tocar todos los temas que están afectando a nuestro país en este momento, en medio de una de las peores crisis ambientales, de las más devastadoras de la historia reciente de Esmeraldas. Pues este derrame de petróleo en el río Biche pues ha desencadenado una emergencia sin precedentes. Este incidente pues ha afectado profundamente a más de 50,000 habitantes y a 3 cantones, pues precisamente, ¿no? También dejando a miles de familias sin acceso a agua potable y enfrentando serios riesgos para la salud debido a la contaminación del aire, también del agua, ¿no? Carolina Lagos Zurita es ingeniera ambiental con una vasta experiencia en gestión ambiental, nos va a proporcionar su perspectiva sobre esta situación crítica. Vamos a abordar las consecuencias inmediatas de este derrame, los desafíos también, si es que es posible realmente pensar en una remediación ambiental y las medidas urgentes que se requieren para mitigar los impactos a largo plazo en los ecosistemas locales y la comunidad también afectada. Bienvenida, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente las imágenes son impresionantes y también la desesperación de la gente, ¿no? Estamos hablando de un tema ambiental, de un desastre ambiental, pero también social, ¿no? El impacto social es dolorosísimo de lo que estamos viendo. La gente, pues incluso hoy ha cerrado carreteras exigiendo que llegue el agua, o sea, algo tan básico como el agua, porque sus ríos están afectados totalmente. Carolina, ¿cuál es el impacto ambiental más grave que deja este derrame de petróleo? El audio, por favor, gracias, me parece. Ya, ahí está. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad esto es el impacto ambiental es sumamente grande. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de impacto ambiental también estamos hablando del impacto social, el impacto humano. Entonces es de magnitudes considerables, tomando en cuenta de que la trayectoria de lo que se ha movido el crudo, ¿no es cierto?, es de 80 kilómetros. Entonces estamos hablando de que toda la gente que tenía una interacción con ese río se ha visto afectada, porque el río no solamente daba el agua potable, no digo por eso que sea menor, pero no daba solo el agua potable para las poblaciones. El río también servía para regadíos, para bebedero de animales, para muchas cosas, y justamente la gente en este momento se encuentra sin acceso al agua. Uh-huh. Y yo creo que yo siempre digo a la gente, piensen en un día que no haya agua en su casa, ¿qué es lo que pasa? Es sumamente catastrófico, además de toda la exposición a enfermedades, los problemas con los niños, los adultos mayores, la vulnerabilidad, y además es una zona que ya ha sido afectada varias veces. En sí no tiene una cobertura 100% del agua potable, y el acceso a los ríos era su acceso a un agua no segura igual, pero en este momento simplemente no lo tienen. Entonces es de magnitudes grandes. Adicional a eso está todo el impacto a los componentes ambientales, al suelo, al agua, al aire, a la flora, a la fauna. Entonces estamos hablando de que en este momento que se está atendiendo a la emergencia, existen muchísimos frentes que se deben articular para dar una respuesta eficaz, porque ya la atención a la contención, según lo que se evidencia, porque al no haber muchos datos tampoco es que podemos asegurar que fue así, pero se evidencia que no se atendió en el tiempo adecuado.
sea, desde la misma empresa, el momento que sucedió el evento no se atendió prontamente, ya que pudo avanzar y esto llegó a las proporciones que ha llegado en De este hecho, momento. el día Entonces, de estamos ayer, hablando de lo importante. Carolina, en una entrevista, el alcalde de Quinindé, entiendo, dijo que más de una hora estuvo regándose el crudo, ¿no? Es decir, pues el impacto realmente no ha sido contabilizado totalmente porque hay quienes hablan desde Petroecuador, los pocos datos que se tienen es de 25,000 galones, entiendo, y bueno, 12,000 barriles son los datos barriles, oficiales. perdón, se me fue el dato, sí. ¿No? Ese es el dato que existe. Sin embargo, hay quienes dicen que es muchísimo más. Yo creo que aquí hay un tema importante. Yo quiero dividir en algunos elementos porque yo creo que este evento tiene un tema que en este momento se está atendiendo a la emergencia y la post-emergencia, que va a ser toda la fase de restauración ecológica o recuperación del ecosistema y la reparación integral asociada a los temas también sociales, va a ser un proceso sumamente complejo que va a requerir algunos elementos técnicos, muchísima veeduría ciudadana, y mucho involucramiento de la sociedad en sí, desde la academia, desde todos los espacios, porque hoy estamos todos centrados en eso. Toma en cuenta que el derrame ocurrió el 13 y realmente se empezó a hablar del derrame en redes, de las noticias, el 15, el 16 en realidad se empieza a hablar. Entonces, en ese contexto, también un día pasará a ser una noticia más de este tipo de problemas, pero el proceso post-derrame va a ser sumamente grande. Pero sí quiero hacer unas pequeñas puntualizaciones, Sofía, sobre el pre-derrame o la atención de la contingencia, porque los oleoductos en sí siempre están dispuestos a que se puedan darse este tipo de derrames sin que esto signifique que es normal, ¿sí? Porque sigue siendo un evento no deseado. Y por eso el oleoducto tiene que tener sus mapas de riesgo al día, tener todos los modelamientos de los riesgos externos, ¿no? En este caso los riesgos naturales, en caso de movimiento de masas, que si fue realmente un deslave o fue un deslizamiento de tierra, etcétera, tiene que estar al día en el sentido de que tiene que estar clarísimo ¿dónde puede ocurrir? Entonces, si empezamos a tener un nivel de pluviosidad o de cantidad de lluvia más alto o más tiempo, etcétera, en ciertos espacios, o sea, la gente tiene que estar preparada que puede pasar algo. Adicional, se tienen que hacer obras de contención previas para tratar de evitar, yo no con eso no quiero decir que se podía evitar 100%, pero se puede prevenir, o sea, que sea lo más menor el impacto o menor el evento como tal, ¿ya? Eso es un momento que yo, con toda la información que he buscado, yo no he encontrado. Entonces, yo no sé si realmente tienen todos estos estudios hechos, identificados, si el plan de contingencia realmente tiene todo este detalle que debe tener, porque estamos hablando de uno de los ductos más importantes del país, junto con el OCP. En el tema de atención a emergencia es fundamental el tiempo de respuesta. Eso tienen cálculos específicos, se hacen simulacros, se hacen una serie de elementos y se tiene que tener clarito que si se rompe en este sitio, ¿dónde se detiene? Porque los ríos se conectan. Claro. Uno de los esteros afectados es el estero Caple, que es un estero, es un pequeño riachuelo, pero este se conecta con el Biche y el Biche se conecta con el Esmeralda. Y el Esmeralda es el del río de donde se toma el agua para muchas poblaciones, del río Biche también, para un montón de otras cosas. Entonces, si hay esta posibilidad de afectación, ¿cuál era el plan de contención? O sea, ¿por qué estamos hablando de que el petróleo llegó al mar? O sea, ese es el peor escenario. Entonces, ¿por qué estamos en el peor escenario? Esa es una de las preguntas que yo quisiera técnicamente que se respondan. Entiendo que el Ministerio del Ambiente ya tomó muestras junto con un laboratorio acreditado. O sea, hay muchas acciones que ya se están realizando y se están transparentando. Sin embargo, yo creo que se habló también se ha puesto una denuncia para ver si fue sabotaje. Me parece perfecto, pero si se demuestra que no fue sabotaje, también se tiene que investigar las responsabilidades asociadas
a que si se atendió en el tiempo adecuado, si se contaba con los recursos para atender una emergencia de este tipo, si se tenían los planes de contingencia al día, si existían los estudios de riesgos y de movimiento de masa de la zona actualizados, si se tenía actualizado el plan de contingencia con respecto a las lluvias, porque estamos hace meses, o sea, más de 2 meses, todos estamos conscientes que estamos viviendo un fenómeno de pluviosidad sumamente alto en todo el país. Entonces, esto es, no digo que era previsible que iba a pasar, pero si es que en el mapa de riesgo estaba identificado, se había hecho, se podía identificar. Entonces, como usted ve, hay muchas cosas del antes que se tenía que haber mirado, y el durante era sumamente importante. Y ahora yo lo veo tan complejo, Carolina, el tema de la investigación en este caso, porque prácticamente hemos escuchado a autoridades como desde el Ministerio del Ambiente llamar a las responsabilidades o a que Petroecuador se haga cargo como si fueran instancias muy lejanas, ¿no? Y al final estamos hablando del mismo Estado, es una empresa estatal, ¿no? Entonces esa investigación de yo me investigo a mí mismo, pues también ojalá y haya esa responsabilidad con la ciudadanía, con las poblaciones y esa sabiduría que usted bien estaba manifestando, que ojalá se involucren las autoridades, las universidades, la misma población, los expertos, la gente que tiene un conocimiento más vasto sobre esto, pero el hablar y pensar lo que se está diciendo, que 2 ríos han muerto por este derrame de petróleo, es algo gravísimo. ¿Cuál es el impacto que van a tener estas poblaciones? ¿Y existe algún proceso de remediación ambiental que se pueda implementar en casos como este? ¿Cuánto tiempo podría tomar recuperar estos ecosistemas afectados? Aquí hay una cosa súper simple, ¿no? La inversión en los temas de restauración ecológica, porque yo trato, ¿no? De que yo sé que a veces suena como, es que es un término muy técnico, en realidad la remediación es muy corta, porque la remediación iría a remediar solamente el suelo y el agua. Tenemos que restaurar el ecosistema. Como usted bien dice, los ríos en este momento, por la capa de hidrocarburo, por la cantidad, se consideran que han muerto. Sin embargo, los ecosistemas sí se pueden recuperar, o sea, eso sí es posible, pero hay que hacer todo el proceso completo y hay que tener claridades de lo que significa la restauración completa, por lo menos al mismo estado en el que estaban previo al derrame. Pero se ha hecho en casos anteriores, porque aquí tenemos ya 2 derrames previos desde el 2018, digamos, este es el tercero. No, desde el 2013. Ya, había visto 2018, 2021. Pero el SOTE tiene un derrame de la misma envergadura en el 2013. Ya. Se regaron 11.400 galones, o sea, pero fue en el reventador. Lo que digo es, en este contexto, en el país, sí hay ejercicios de restauración que se pueden hacer. Ahora, yo quiero ser súper clara, pero se necesitan recursos y se tienen que asignar los recursos. Se hablan del fondo que se está creando, que Petroecuador lo tiene que crear, sí, pero realmente que ese fondo cumpla, sea eficiente. Por eso yo sí estoy llamando a toda la comunidad, porque si la academia no se suma, si la sociedad civil, desde la veeduría, desde la conservación también no se suman, no vamos a poder establecer todos los indicadores y elementos necesarios para que esto realmente se cumpla, ¿sí? Y que este ejercicio sirva para definir finalmente los estándares asociados a lo que significa la restauración ecológica, porque nosotros en estos temas tenemos una serie de eventos que ocurren y que finalmente no se atienden a profundidad, o sea, se remueve el suelo, se limpia y luego el ecosistema se medio restaura. En realidad hay que buscar que restaure su funcionalidad, realmente que el ecosistema vuelva nuevamente a recuperarse. Ahorita todo lo que es, especialmente la parte de fauna, a veces no, pensamos en fauna solo en los peces. Tenemos una serie de animalitos chiquitos que son los macroinvertebrados que seguramente en este momento en todo el río están muertos. Entonces se tiene que recuperar toda la microflora, la microfauna, se tiene que recuperar las zonas, y no estoy hablando todavía de la recuperación de la zona en área protegida, que tiene aún más una importancia ecológica aún mayor. Entonces,
aquí hay algunos elementos. Primero, la autoridad tiene que ser autoridad, o sea, independiente de que sean Estado, tiene que hacer cumplir y ese es su rol, o sea, tiene que exigirle a Petroecuador que haga lo que tiene que hacer. Ahora, Petroecuador, dentro de su gestión, el tema ambiental, hay que ver cómo está el tema de la distribución presupuestaria, porque uno de los elementos que siempre se discute es que no se hace la inversión en varios elementos en la empresa, pero en el tema ambiental tal vez cómo está esa inversión para que puedan centrar los recursos. Pero tomemos en cuenta que este es uno de los elementos. Nosotros tenemos una serie de problemas asociados a derrames. Hay una estadística que entre 2015 y 2021 en varios bloques petroleros existían 2 derrames semanales. No de esta envergadura, sí, yo sé que este es un tema que nos está llevando mucha atención por la importancia, pero tenemos que tomar en cuenta que está habiendo un problema asociado a los estándares ambientales para gestionar estos problemas, para hacer los procesos de recuperación y realmente lograr la reparación integral. Porque aquí en Ecuador, en nuestra normativa y en la Constitución, nosotros le apostamos a la reparación integral, que es mucho más allá que una remediación, que están asociados a temas de salud, temas de compensación, temas de recuperación del ecosistema como tal en su funcionalidad. O sea, que vuelva a ser funcional, no solamente de ya está limpio, ya no, yo veo que ya no hay trazas de hidrocarburos, pero cuántos peces ya se recuperaron, qué sucede en la zona, cómo se puede o no usar esa agua para otras cosas, el río como tal puede ser usado o mantiene la vida alrededor. Entonces, son muchas cosas, por eso no puede ser, o sea, lo que me preocupa, como decía al principio, es que estemos muy preocupados ahora y en 6 meses nadie se acuerde, porque esto puede tomar más de 1 año, más de 2 años, todo depende de cómo se haga la inversión y cómo se ejecute. Ahora, porque además, si es que no se hace todo técnicos. esto, si no se hace todo esto, ¿qué efectos a mediano y largo plazo puede tener este derrame en todas las actividades también económicas, como la agricultura, la ganadería, bueno, el mismo turismo en Esmeraldas, digamos, si no se toman cartas en el asunto con esa preocupación, con esa inversión de recursos, ¿qué consecuencias podría tener Esmeraldas? Es que es gravísimo porque las zonas que están aledañas estarían accediendo a zonas contaminadas y todo esto está asociado a presencia de metales pesados en alimentos, problemas en la salud, el tema de no habría acceso a agua segura. Las plantas de tratamiento no están diseñadas, las de tratamiento de agua potable, para tratar agua con este tipo de contaminación. Entonces, se tendría que cambiar de sitio, de dónde voy a tomar el agua. Tomen en cuenta que este es uno de los elementos. Hay otros tipos de contaminantes que llegan a estos ríos y que generan problemas también que se van a sumar. Entonces, aquí hay un tema, Sofía, que con lo que usted me dijo me acaba de venir a la mente, y es del que nosotros con esto estamos muy centralizados, pero deberíamos ponernos. Yo les invito a todos quienes la escuchan que googleen el tema del estado de los ríos del país. La contaminación de los ríos del país es sumamente preocupante. Sí, este es un caso grave y tiene una responsabilidad específica, o sea, tiene un nombre y apellido de quien tiene que hacerse cargo de este tema, que es Petroecuador, y va a tener que hacerlo porque eso le iba a decir. Quiera o no quiera, lo tiene que hacer, porque si no tendrían que meter preso a la gente que no haga lo que tiene que hacer. Y quienes no permitan, desde el ministro de Economía, si es que no les asigna los recursos que les corresponde para hacer estas cosas, porque eso generaría un daño ambiental y eso es un delito, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Adicional a eso, vuelvo a este tema de los ríos del Ecuador, porque sí nos debería preocupar los temas ambientales, más allá de lo evidente, sino preocuparnos de que hay un tema que tenemos que, como sociedad, empezar a exigir respuesta. Los ríos del país están contaminados y no están contaminados por extraterrestres, están contaminados por las propias ciudades también. Entonces necesitamos como que estas salidas, perfecto, esto tiene que hacerse y tenemos que presionar que se haga, pero de la misma forma y con la misma fuerza tenemos que presionar que empecemos a tratar estos temas. A veces estamos en los temas tan coyunturales y no en los temas fundamentales para realmente mejorar la vida
de las personas dentro del país, porque el tema de la desnutrición infantil, los temas asociados a la falta de alimentos y una serie de elementos también están asociados a que no existe agua segura en el país, asociado a esta contaminación de los ríos. Carolina, usted mencionaba que había un trabajo previo. ¿Exactamente qué protocolo de emergencia ambiental cree que debió haberse activado en las primeras horas de este derrame? A ver, cuando ocurre un derrame, yo le voy a decir cómo se hace, independiente de la magnitud del derrame. O sea, ocurre un derrame, tiene que haber todo un sistema que avise que se perdió la presión, ¿no es cierto? El SOTE, yo no sé si tiene el sistema escala al día, está completo, que es un tema de monitoreo para establecer cómo van sus presiones, porque una pérdida de esas dimensiones genera esta alerta. Con esa alerta, en función de una serie de protocolos establecidos, se tiene que movilizar cuadrillas a levantar las contenciones, pero no una, sino varias contenciones a la vez, ya que corre muy rápido. El petróleo es más liviano que el agua, entonces va por encima, entonces corre a la misma velocidad del agua. Si está lloviendo, se vuelve un tema muy, muy complejo de manejar. Entonces significa que yo tengo que decir, perfecto, pasó ahorita, han pasado 10 minutos, 20 minutos, ¿dónde está el crudo? ¿Dónde puede estar? Eso se modela. Entonces, si pasó una hora, yo debería haber hecho la primera barrera, donde el crudo, más abajo de donde debería estar en una hora, para tratar de que no llegue al siguiente punto, y aún así hacer 2 barreras adicionales. Lo que yo entiendo es que eso como que se fue conteniendo cuando ya pasaba la mancha, o sea, había un poco de ese tema. Eso no me atrevería a decir lo que pasó, porque insisto, no hay datos, pero así se debería actuar, o sea, y hacer la barricada de tal forma que contenga el volumen en el escenario de lo que está ocurriendo, porque uno sabe cuánto está transportando en volumen en ese momento en el tubo, entonces tiene cálculos previamente establecidos de escenarios para poder decir, perfecto, no voy a poner unas barreras, ¿cómo se llama? Unas salchichas, no voy a poner unas barreras simples, sino que voy a hacer diques, porque viene un montón de petróleo y tengo que sostenerlo en algún punto. O sea, voy a afectar igual esa zona, porque el rato que le cambio la configuración del río es la afectación, pero afecto un espacio, no serían 80 kilómetros, sería una afectación menor. En este punto, eso es lo que yo veo que quizás no se hizo con la prolijidad, o tal vez no hubo la alerta en el momento que debió haber. Como decía el alcalde, si pasó una hora, es un montón de tiempo, los ríos, estaba lloviendo, o sea, hay muchos escenarios, pero si se tienen las personas, los recursos, y se atiende, debería poderse contener con igual un gran impacto, pero más acotado el espacio. Muchísimas gracias, querida Carolina, por la información, ha sido muy valiosa. Hay lecciones que el país debe aprender, y nuevamente, ¿no?, para fortalecer la normativa ambiental, prevenir o actuar de mejor manera frente a futuros desastres también como este, ¿no?, ya catalogado como uno de los peores desastres ambientales que lo está sufriendo la población de Esmeraldas. Carolina Zurita Lagos, ingeniera ambiental, máster en gestión ambiental, que nos acompañaba con una vasta experiencia también en este tema. Y nada más quiero recordarles que ahora mismo las organizaciones como Mujeres de Asfalto están haciendo una recolecta solidaria para los afectados por el derrame de crudo. Puedes donar agua, alimentos no perecibles, medicinas de primeros auxilios, productos de aseo personal, pañales para niños y adultos, productos de salud menstrual, alimento para mascotas. El centro de acopio es en el Parlamento Andino, en Quito, avenida 6 de diciembre, N33-382 y avenida Eloy Alfaro. El contacto es del 0979 056-706, o también pues donaciones en efectivo a la cuenta de Mujeres de Asfalto, Produbanco, Fundación de Acción Social e Integral Mujeres de Asfalto. La cuenta corriente es 252-705-09. Pueden ver los datos, queridos amigos, en la cuenta de Instagram de Mujeres de Asfalto. Por favor, apoyemos también, que la población de Esmeraldas, como ya lo vimos, está desesperada
exagerada. Miren ustedes que tengan que cerrar carreteras para exigir agua potable cuando el gobierno dice, sí, les estamos llevando agua. ¿Qué agua? Si los ríos están contaminados, hay 2 ríos catalogados como que están pues muertos ya, que su realmente la explicación que nos daba Carolina es muy dura, ¿no? De entender lo que están pasando las personas, toda la población de Esmeraldas. Vamos a hacer una cortísima pausa y regresamos con Evelyn Caiza desde la comunidad. Pues aquí estamos de regreso ya, mi querida Gaby Cruz nos acompaña también ya en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, ya estamos aquí acompañándolos y con mucha más información para ustedes. Por supuesto, vamos a dirigirnos hacia la comunidad. Revisábamos que son 240 los asentamientos que el municipio de Quito tiene en proceso de regularización, Gaby. Así es, las autoridades señalaron que el proceso avanza con la gente que durante años ya cuenta con esta titularidad, los derechos y acciones, pero que aún no puede acceder a estos servicios básicos. Y justamente nuestra compañera Evelyn Caiza estará ahí visitando el barrio La Quintana al norte de la capital para conocer cómo viven los vecinos de este barrio recientemente legalizado. Recordemos que este es uno de los casos, mi Sofi, de este problema de asentamientos que están pidiendo esta regularización al municipio. Ya nos vamos a conectar tan solo en unos instantes con Evelyn Caiza, pero es importante tener un contexto, saber qué cambia, ¿no? ¿Por qué es importante la regularización de los barrios y por qué también es importante que Quito crezca de forma planificada, ¿no? Que primero se obtengan los permisos, que estas zonas tengan servicios básicos también antes de que sean pobladas, pero bueno, tradicionalmente en nuestro país ha crecido de otra forma, ¿no? Igual esta bellísima ciudad, pero también es tiempo ya de corregir pues todos estos temas y que la ciudadanía pues pueda vivir con dignidad, ¿no? Porque el tema de los servicios se trata de eso, vivir con dignidad. Son las 9:43, más adelante nos conectamos con Evelyn Caiza, está conectada también la mamá de Rick, Roxana Ramos, Estevitán. Está conectada Roxana Ramos, ¿no? Vamos con ella, así es que todavía pues tenemos esta dificultad con la conexión con nuestra compañera Evelyn Caiza. El 1 de febrero, Rick, un joven de 16 años con sueños de ser actor, decidió quitarse la vida. Su madre, Roxana Ramos, sostiene que fue el resultado del acoso escolar, de la homofobia, la discriminación que enfrentó en su colegio, y hoy nos acompaña precisamente Roxana para compartir la historia de su hijo y la lucha también porque los responsables asuman las consecuencias de sus actos. Quiero mencionar nada más que este caso lo conocimos también a través del trabajo de Víctor Carrero de Edición 111, este periodismo comprometido también con las diversidades, y pues es importante, ¿no?, poder hablar de estos temas y entender realmente todo lo que sufre una familia cuando la homofobia, cuando la discriminación está presente, en este caso en un centro educativo. Así es, mi Sofi, qué dolor que una vida tan joven, apenas 16 años, se apague justamente por esta problemática que vivimos. Ya la tenemos junto a nosotras, a Roxana. Muy buenos días, bienvenida a las Guarmis, Roxana. Primero agradecerte por tu valentía al hablar de lo que pasó con tu hijo, y también queremos saber cómo era su día a día, cómo era el día a día de Rick, qué soñaba, qué cosas le hacían feliz, le gustaba hacer, y cómo lo recuerdas también en sus momentos más luminosos. El micrófono. Sí. ¿Cómo es? Buenos días. Muchas gracias a ustedes igualmente por abrirme este espacio y poder hablar de mi hijo. Mi hijo siempre fue un joven muy alegre, muy amable, un joven que no tenía maldad en su corazón. Con sus hermanos siempre fue muy juguetón. Conmigo fue, como le digo, alguien que se preocupaba. Nunca fue un hijo que si a mí me dolía la cabeza o algo, él lo viera como algo normal. Siempre me preguntaba, mamá, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Él fue alguien que se preocupó siempre por su familia. Él nunca quería que nosotros sufriéramos. En cada conversación que yo tenía con mi hijo, se notaba la bondad. Yo me sentía muy orgullosa de tener un hijo con un corazón inmenso. Nunca escuché que hablara mal de alguien, nunca.
Lo único que sí, como ustedes lo saben, que él mencionaba el maltrato de ciertos profesores, porque no solo fue la profesora de matemática, también fue la profesora de educación física, en algún momento el profesor de filosofía, de historia, porque una vez fui a reclamarle por qué le baja un punto, ¿no? Quiero recalcar que siempre fui una mamá atenta, una mamá ahí. Era su primer año en un colegio fiscal. Entonces, que tú fuiste, Roxana, su mayor apoyo, su lugar seguro, por lo que nos cuentas, pero que él sí te contaba lo que estaba viviendo en el colegio, ¿no? ¿O en qué momento empezaste a sentir que esa violencia estaba afectando la salud mental de Rick? Él me contaba solo al comienzo. Quiero recalcar esto. Cuando él entró a este colegio, me contaba todo lo que le pasaba, todo. Y es ahí donde me iba a acercar, primero con la tutora. Normalmente la tutora es la que es el medio entre el alumno con el profesor y con el padre. Al ver que no tenía respuesta, iba directamente donde estas profesoras. De ahí al DC. Entonces yo seguí según mi conocimiento, porque yo realmente no conocía los protocolos, ¿no? Los que conocían los protocolos eran en el colegio, los que tenían que activar el protocolo eran ellos, los que tenían que darme la ayuda, y a darle, no a mí, darle la ayuda a mi hijo, eran ellos. Entonces quiero que quede bien en claro eso. Yo fui a reclamar, pero al ver que mi hijo se le empeoraba la situación ahí, porque yo iba a reclamar, él cayó, silenció. Después ya él comenzó a decirme, no mamá, ya todo está muy bien, estoy feliz en el colegio. Todo me va muy, muy, muy bien. Él estaba muy bien en sus calificaciones. Él no, ¿cómo le digo? No estaba con algo, un rojo o algo. En el segundo trimestre yo pensé que ya todo había cambiado. Yo pensé que él estaba pasando una adolescencia en el colegio como debe ser, ¿no? Con compañerismo, con una enseñanza, porque a la larga ellos salen del colegio, pero para ser chicos de bien, no para que se cree, como se dice, la maldad ahí adentro. O sea, no hubo un control dentro de ese colegio. Yo no estaba ahí para defender a mi hijo. Los responsables son las autoridades de ese plantel. Ellos sabían lo que pasaba ahí. Sí, me puedes... Roxana, justamente como tú nos mencionas, al evidenciar que esta violencia venía del propio personal docente, de estos adultos que se supone debían proteger y defender a tu hijo, ¿cómo enfrentaste esta situación y qué obstáculos encontraste tanto en la institución educativa y por parte de las autoridades para que asuman su responsabilidad? ¿Antes o después de la muerte de mi hijo? Saber cómo era para ti el saber que este hostigamiento, esta homofobia, no venía solamente de los estudiantes, sino también de quienes debían protegerlo, ¿no? Personas adultas que se supone debían estar ahí, ¿no? ¿Cómo fue para ti procesar que sean personas adultas también las responsables? El mayor miedo para mí, desde que yo supe que mi hijo me dijo que se sentía gay, era esta discriminación. Y yo sabía que no solo de jóvenes de su edad, sino también de adultos, porque no hay una educación, porque la gente no los ve como seres humanos. Ese siempre ha sido mi gran miedo, pero al vivirlo, realmente al vivirlo, yo me he sentido sin ayuda, me he sentido atadas de mano. Yo sé que él sentía lo que yo estaba pasando, ¿no? Mi hijo sentía que el dolor que yo estaba viviendo no lo merecía, y él no lo merecía, porque él nunca se metió con nadie de ellos. Quiero aclarar que yo lo de la homofobia me vengo a enterar después de que él murió. Yo antes pensaba que era porque la profesora no lo incluía en los grupos para los talleres, lo excluía, lo dejaba solo. Algunas compañeras lo bloqueaban, no le hablaban en todo el día.
le ponían el pie, pero yo pensaba yo que era otro tipo de bullying, ¿no? Nunca pensé que era por su orientación sexual. Ya me vengo a enterar después de su muerte que en tanto del curso de mi hijo como de otros cursos se referían hacia él con términos muy despectivos, ¿no? Hablaban de él en recreo con estos términos hacia su orientación sexual, que no los puedo decir en público. Pero aparte de eso, recibía violencia física, en donde los inspectores generales, donde los profesores eran testigos, como el baldazo de agua en enero que le dieron de una mini fiesta de carnaval, sin él participar. Los pelotazos en recreo que recibía directamente hacia su cuerpo, hacia su cara. ¿Dónde estaban las autoridades? Mi hijo no me contaba eso, pero eso es lo que él vivía ahí. Solo una vez me dijo de un pelotazo, porque le dije, ¿por qué tienes rojo ahí? Él me dijo, no vi quién me pegó, justamente pasaba, pero él minimizaba lo que le estaba pasando. Entonces, yo me siento atadas de manos ahora, porque tanto la escuela como el ministerio, tanto el colegio como el ministerio, no se han lavado las manos. Como he dicho, yo no he puesto una denuncia, nunca ha existido bullying, nunca ha existido bullying homofóbico, y queda ahí. Pero yo sí me quejé con el DC, me quejé con la tutora, me quejé en público, que estaba presente la tutora y los padres de familia, y hablé acerca de lo que le estaba pasando a mi hijo con esta profesora. Estaba haciendo una petición de cambiar a esta profesora, pero yo no sabía que esta profesora lo trataba de homosexual a mi hijo en clase. Yo pensaba que era maltrato sobre los deberes, que no le quería revisar, sobre la exclusión de los grupos. Y me vengo a enterar también porque mi hijo ha dejado audios en donde habla de esta profesora, en donde le dice que esta profesora lo odia, en donde él trata de enseñarle los deberes todo correcto y para ella siempre es un 7. Y recordemos que el 7 no es alto ni bajo, es a la raya. Entonces, esa ha sido la calificación que está diciendo el Ministerio de Educación, que él tenía excelentes notas. Era un 7, no era un 9, no era un 10. Entonces, yo hago público esto porque a mí nadie me va a devolver a mi hijo, a mi familia, a mis hijos no le van a devolver a su hermano, a mi mamá no le van a devolver a su nieto. Entonces, yo quiero hacer justicia, he hecho público y en todo el dolor que yo tengo, todo aquí, agarro ese dolor y uno fuerzas porque esto no puede quedar impune. Así es, Roxana. Hablábamos y decíamos, las personas que todavía sostienen la humanidad deberían también apoyar esta lucha, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿La Fiscalía ha abierto alguna investigación sobre este caso? ¿Cómo van estos procesos? ¿Qué esperas que se logre también como precedente? Porque además que en estos últimos tiempos he estado hablando mucho de los temas que tienen que ver con las diversidades sexuales, las infancias y también, digamos, los jóvenes, pues se ha exigido con sentencias de Corte Constitucional que se creen protocolos y ha habido como mucha resistencia, incluso desde voces de la ministra, de otros sectores que no entienden que el producto de la violencia, de la homofobia contra las personas de las diversidades sexuales es la muerte, como en el caso de Rick. Sí, Fiscalía está haciendo su trabajo. El Ministerio de Educación, en una reunión jurisdiccional, dio su opinión, ¿no?, acerca del caso y dijo que no podía colaborar porque los padres han firmado de que no pueden ser interrogados, en donde Fiscalía y el jefe de DINASEP le ha dicho que hay una muerte de por medio y a ellos no les interesa eso. Uh-huh. Deben tener la obligación de colaborar, porque los que le hicieron daño a mi hijo están dentro de ese colegio.
puedo decir que a la profesora la suspendieron el 16 de febrero. Mi hijo murió el 1 de febrero. Yo di a conocer el caso de mi hijo por redes sociales el 4 de febrero. Entonces, hablamos de más de 2 semanas, hablamos de casi 2 semanas. Ella tuvo tiempo, hay un video donde ella está amenazando a los estudiantes de que si la denuncian o si hablan del caso de mi hijo, ella va a hacer una contrademanda. Entonces, ese video yo tuve que enviarlo personalmente a la ministra de Educación para que vea que no se está moviendo el Ministerio de Educación. Que a pesar de pruebas, a pesar de audios de mi hijo, a pesar del maltrato que mi hijo recibía, tanto de la profesora como de estudiantes, no se ha hecho nada. Entonces, ahí la ministra de Educación ordenó a que la suspendan. Pero que hablamos de la tutora, ella sí ha seguido dando clases, ya terminaron las clases y siguió tan tranquila, no se le abrió un sumario por su responsabilidad como tutora, de abrir un protocolo. El DC que me atendió a mí, que se me rió en la cara por decirle las cosas que le estaban pasando a mi hijo, nunca se le abrió un sumario. Las autoridades del plantel, ¿se le abrieron un sumario? No, a pesar de que yo relaté todos los hechos en una denuncia que hice al Ministerio de Educación. Entonces solo se están yendo en contra de esta profesora, pero y en contra de los alumnos también. No se hizo una investigación, algunos se graduaron, que eran de tercero, que también le hacían el bullying homofóbico a mi hijo, se graduaron tranquilamente, a ellos les da igual. Entonces, ¿qué están formando? Personas sin conciencia, personas que después van a ir a la cárcel por un robo y después salen y hacen cosas peores. Eso es lo que está el colegio enseñando, ¿no? Pero lo de mi hijo no le han tomado atención. Roxana, y frente a esto que nos comentas, ¿qué debería realmente cambiar en nuestro sistema educativo para que nunca más otro niño, niña, adolescente sufra lo que sufrió Rick? ¿Qué medidas concretas consideras tú que deben tomarse en los colegios? Bajo mi experiencia, debería de haber un ente externo que no sea dentro del colegio o dentro de las escuelas, donde se tapan, donde uno va y reclama y no hay una respuesta, donde los profesores son amigos del DC y ahí quedó, donde la rectora es amiga de los profesores y ahí quedó. Debe haber un ente externo donde el padre pueda ir y poner la denuncia, no tanto solo decirle a los profesores adentro y quedar eso ahí, sino un ente que realmente vigile la situación tanto emocional del niño que está sufriendo, tanto de los otros jóvenes, y haya una sanción ejemplar hacia estos estudiantes, hacia estos profesores, y que haya una evaluación psicológica, tanto de los profesores como de los alumnos. Porque ¿qué están contratando los del Ministerio de Educación? Profesores homofóbicos, profesores que porque le cae mal el alumno le va a hacer la vida imposible todo. Aquí tampoco, no voy a concentrarme solo del bullying homofóbico de mi hijo, porque también vivió otro tipo de bullying dentro del colegio, ¿ya? Como es rechazarlo, como es no hablarle, como es hacerlo invisible algunas amistades de él. Entonces, hay que crear un control y que haya una persona legal, ¿no? Un abogado legal que pueda asesorar al padre de familia, ¿no? Roxana. Esto no puede quedarse ahí. Roxana, nada más para cerrar, ¿qué mensaje tú quisieras darles también a otras familias que quizás están viviendo lo mismo, situaciones similares, pero no saben cómo actuar o acompañar también a sus hijos e hijas? Sabemos que tú pues hiciste todo lo que pudiste, pero lastimosamente la violencia de pares y de profesores pues alcanzó estos niveles a tal punto de empujar a alguien a sentir pues esta necesidad de no estar más, de no aguantar todo esto, porque lo que causan es una tristeza profunda en los seres humanos. En redes sociales me han escrito muchos jóvenes que se han intentado suicidar, muchos jóvenes que están en terapia, y muchos jóvenes que tienen miedo de contarles a sus padres lo que realmente están viviendo.
Entonces, yo le aconsejo a los padres que aunque lo vean muy feliz, muy alegre, ¿cómo se dice? Vayan y retiren a sus hijos del colegio. Los primeros 5 minutos uno sabe cómo sale su hijo. Si pasan ya 15 minutos y vuelve a la casa, usted va a ver otro rostro. Donde uno va a ver realmente el rostro de su hijo, cómo sale del colegio, es ahí. Entonces, esa es la única que puedo decir, la única señal que uno sabe que su hijo está sufriendo. Esto es realmente probado psicológicamente. Yo lo he estado investigando porque yo también me hago preguntas, ¿en qué fallé? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Qué pasó? No. Realmente donde uno se da cuenta y cuidar de las amistades, sea la mejor amiga, sea el mejor amigo, uno no se debe de confiar. Porque créame que en esta situación que yo he estado, las disque mejores amigos del curso de mi hijo me han dado la espalda y no me han dicho absolutamente nada. Uh-huh. He investigado por otras personas y que me han dado audios de mi hijo, donde mi hijo ha confiado más y yo no las conocía. Uh-huh. Entonces, uno tiene que estar, como se dice, es difícil porque uno trabaja y todo, pero creo que los primeros 5 minutos que uno sale del colegio o de la escuela es donde uno se da cuenta cómo sale su hijo. Muchas gracias, Roxana. Sí. Muchas gracias a Roxana Ramos, madre de Rick, con quien hablábamos acerca de estas violencias que viven las infancias, y en el caso de Rick, que pues ya no está aquí con apenas 16 años, víctima de la homofobia, víctima del bullying de sus pares, del personal docente, y en verdad que es muy importante, Roxana, te agradecemos mucho que hables con nosotras de este tema, porque lamentablemente Rick ya no está, pero sin duda esto nos permite también hablar de otros casos y también de estar alerta, como tú ya lo mencionaste, tanto para sus familias, sus cuidadores, sus amigos también, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos y denunciarlos y hablarlos. Así es, Roxana, muchísimas gracias, de verdad, toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo, porque sabemos que el dolor que estás sintiendo, que tu familia está sintiendo es muy duro, y al Estado, al Ministerio de Educación, a esta sociedad hay que decirle que esto no es resultado de la nada, ¿no? Que estamos hablando de una violencia estructural por orientación sexual que realmente daña, lastima, lacera las vidas de las personas, ¿no? Todas las agresiones que sufrió Rick pues están dentro de este denominado bullying homofóbico. El reportaje de edición 111 de Víctor Carrero habla precisamente desde la Coordinación General de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI. Se explica, por ejemplo, que este bullying homofóbico es el detonante de una violencia reiterativa entre pares, es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Y también la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, UNESCO, precisa que en el informe abiertamente respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identificación o identidad de expresión de género, que los estudiantes LGBTIQ+ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son. La violencia homofóbica y transfóbica, indica este documento, se basa en el miedo, la incomunidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas, ¿no? Esta violencia persistente se combina con todos los procesos internos de descubrimiento, de aceptación, de reconocimiento de su identidad, y puede provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas, llegando incluso a intentos de suicidio o a suicidios, como en el caso de Rick. Roxana, nuevamente nuestro abrazo, nuestra solidaridad para ti y para toda tu familia. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Duro, la verdad, sí. Y Gaby, nosotros habíamos recogido un testimonio también que Emilio Cruz pues daba en el programa que tenemos junto a la doctora Benítez. Quisiéramos escucharlo porque es un poco también entender cuál es la realidad, qué es lo que viven, cómo les afecta, les mueve a las personas pues que están sufriendo también homofobia. Después de la pausa les compartimos el video.
Bueno, estamos de regreso, queridos amigos, amigas, siempre con el gusto de acompañarles desde 95.3 FM. Gaby, ya nos acompaña Javier Delgado, coreógrafo e intérprete. Así es, él nos viene a hablar de este reestreno de la obra Los Rituales del Tiempo del colectivo Z Danza Teatro, que están en su gira nacional. Javier, muy buenos días, bienvenido a las Guarmis, y bueno, cuéntanos así muy rapidito de qué se trata Los Rituales del Tiempo y cómo ha sido también ya lanzarlo a nivel nacional. Hola, muy buenos días. Sí, Los Rituales del Tiempo es una obra que entremezcla elementos de danza, teatro, instalación. Esta obra se presentó por primera vez en el 2020, nace en el contexto de la pandemia y es una obra que reúne una serie de rituales de nacimiento, rituales de despedida. Es un homenaje también a los ancestros y a la naturaleza. La obra es un tránsito, es un viaje en el que el espectador, el público puede contemplar, como dice un poco el nombre, el tiempo, todo el tiempo, casi siempre estamos apurados en la vida, sí. Y esta obra nos invita un poco a la contemplación, a la pausa y a mirar hacia adentro todos estos rituales cotidianos que tenemos todos los seres humanos. Todo el día estamos cumpliendo rituales, ritos de pasaje, también los ritos de celebración, y esta obra es una invitación a través del lenguaje del teatro, la danza, la música, a estos rituales. Ahora estamos en una gira nacional gracias a los fondos que hemos ganado del IPSI para movilidad de obras. Vamos a recorrer 5 provincias, comenzamos con Imbabura, ahora vamos acá a Quito, que es donde precisamente funciona nuestra sede que queda en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, y estamos muy felices de poder estar ahora este día sábado 22 a las 7 de la noche en el Teatro Variedades, compartiendo con la ciudad de Quito este gran ritual, este ritual de contemplación, este ritual de memoria, este ritual que nos invita a mirar hacia nuestros ancestros y hacia la naturaleza. Eso me parece súper importante, también pensar en que se pueden llevar estas obras no solamente a las grandes capitales, sino también a poblaciones más pequeñas. ¿Cómo es esa experiencia? Sí, ha sido bastante importante porque, claro, solo viajamos y no solamente es la obra, sino hacemos una suerte de talleres con los artistas de las ciudades, hacemos una suerte de conversatorios. Y claro, la realidad de los teatros, la realidad en provincia es bastante diferente a lo que pasa en Quito, entonces es una suerte de aprendizaje nuestro y también queremos compartir. Nosotros somos una agrupación independiente que ya tiene 14 años sosteniéndose independientemente, con una sala escénica, con una escuela de formación, con una carrera de tercer nivel, entonces también tratamos un poco de compartir la experiencia que ha sido para nosotros la profesionalización de este proyecto artístico. Y también motivarnos de toda, ahí en las ciudades hay un montón de ganas de aprender, de preguntas, y la gente recibe muy bien la obra. Entonces luego de aquí vamos a Cuenca, vamos a la provincia de Azuay, luego vamos a Manabí, luego vamos a Guayas, luego volvemos de nuevo a Pichincha. Entonces es un gran aprendizaje y es realmente renovador viajar también con la obra. Y bueno, Javier, ahora sí, a la invitación formal para quienes nos escuchan y quieran asistir a los rituales del tiempo, y también cómo pueden adquirir las entradas, cómo pueden hacer. Sí, les invitamos a toda la gente que le gusta el teatro, le gusta la danza, quiere un poco pensar esto del ritual, el día sábado 22 en el Teatro Variedades, a nuestra función de la obra Los Rituales del Tiempo, interpretada por Colectivo Z, 3 bailarines en escena, música en vivo, una instalación visual sonora, y las entradas pueden adquirirla a través de la plataforma del Teatro Sucre. Ustedes entran en Teatro Sucre, Teatro Variedades, y ahí la pueden comprar en línea. Entonces les invitamos, sean parte de este ritual y disfruten esta experiencia, regálense un momento de teatro, de danza y este momento de contemplación. Se van a divertir y también van a pensar un poco. Les invitamos a ser parte de esta obra. Nos encanta poder también tener estos espacios para el arte, para la cultura aquí en las Guarmis. Javier Delgado, coreógrafo, intérprete, con esta invitación para los rituales del tiempo del colectivo Z Danza Teatro. Nos acompañaba desde este espacio también, esta mañana de martes. Así es. Gracias por el espacio.
Y bueno, tenemos más informaciones que según el municipio de Quito, la tercera placa se implementaría a mediados de este año y desde el Cabildo destacan que esta propuesta, además de impulsar un tránsito más seguro y eficiente, considera la protección de datos personales como un aspecto primordial y por ello la base de datos del sistema solo contendrá la placa y el chasis del vehículo. Evelyn Caiza nos tiene más detalles, esta entrevista también pues ya la escucharon la semana pasada, así es que aquí hacemos un pequeño resumen. Se prevé que a mediados de este año en Quito se implemente la tercera placa, un dispositivo electrónico de identificación vehicular que registrará la placa y el número de chasis de los vehículos. Según las autoridades, esto generará un tránsito más seguro y eficiente. El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explica la fase en la que se encuentra este proceso. Bueno, el señor alcalde ya presentó la iniciativa legislativa hacia el Consejo. En la Comisión de Movilidad ya estamos en los meses de trabajo para llevar el informe a primer debate dentro del Consejo. Nos parece que es un proyecto que ha sido bien recibido por la mayoría del legislativo. Desde el municipio de Quito destacan que esta propuesta consideró la protección de datos personales como un aspecto primordial. Por ello, la base de datos del sistema solo contendrá la placa y el chasis del vehículo. Aquí estamos coordinando con la Superintendencia de Protección de Datos justamente para esto, para que la ciudadanía se asegure y nosotros también aseguremos que no estamos violando ningún tipo de información personal, simplemente este dispositivo lo que tendrá es la placa y el chasis del vehículo. Desde la Asociación de Peatones de Quito, Pablo Rosales asegura que la implementación de la tercera placa significaría una optimización en el control de pico y placa, por ejemplo. Quitar un poco a los agentes de la tarea del control de pico y placa y dedicarles a otras actividades que se necesitan muchísimo acá, ¿no? Resalta también una posible reducción de actos de corrupción, coimas y sobornos a los agentes de tránsito en caso de cometer infracciones por velocidad, pico y placa u otras. Son máquinas que son imparciales, que no tienen posibilidad de recibir una coima, un soborno. Sin duda es un gran avance para el tema del control, que es lo que está diciendo el municipio, ¿no? La principal razón es eliminar este contacto de la gente con el ciudadano que podría dar paso a una coima. El costo estimado de este proyecto es de $5 millones, cuyo financiamiento son los recursos municipales asignados al proyecto de fomento de la seguridad vial y control de tránsito. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Bueno, ahí estaba ese video que precisamente explicaba un poquito este tema, pensando en que para el mes de junio más o menos, para los próximos meses ya se estaría implementando esta medida que tiene que pasar también por el Consejo Metropolitano. Así es, pero bueno, queremos también cambiar de tema, no queríamos dejar de mencionar esto, y es que tras 64 días de incertidumbre, hay una primera información oficial sobre la desaparición de Dayanara Delgado. Es una joven de 19 años que fue secuestrada en una playa del sur de Manta, en Manabí, y que bueno, finalmente esta primera información ha salido a la luz. Así es. Así es, y bueno, tenemos en este caso 2 detenidos, mencionan la policía en un operativo ejecutado la noche del sábado y madrugada del domingo. La policía arrestó a 2 de los 5 jóvenes que habrían estado con Dayanara el día en que desapareció. Ambos están ahora en prisión preventiva por el presunto delito de desaparición involuntaria y fueron trasladados a la cárcel de Bahía de Caracas. El jefe policial del distrito Manta, José Luis Erazo, confirmó que existen elementos de convicción suficientes para su detención y la investigación pues sigue en curso y la instrucción fiscal durará 90 días en los que se espera vincular a más personas. Pero también hay un dato clave en esta desaparición y es que hace 15 días otros 2 de los 5 amigos de Dayanara fueron capturados, aunque por un delito distinto, delincuencia organizada. Sin embargo, hasta ahora no han sido vinculados a este caso. Un caso que genera muchas preguntas y como siempre estamos viendo que las vidas de las mujeres entran en esta disputa también, incluso en otros escenarios, ¿no? Ayer también hubo un femicidio en otra provincia del país y decimos femicidio porque toda muerte violenta de mujeres debe investigarse primero con esa presunción, ¿no? De que se pueda descartar que no hubo motivaciones de género, ¿no? Antes de hablar de un homicidio las vidas de las mujeres realmente es muy doloroso ver cómo
se ven expuestas, ¿no? En este país donde una mujer es asesinada cada 16 horas, Gaby. Así es muy lamentable, pero ¿qué pasó con Dayanara? El 12 de enero ella y sus 5 amigos fueron a una playa, la de San Mateo en Manabí, y horas después se reportó su secuestro. Los 5 hombres lograron escapar, pero Dayanara sigue desaparecida, y en esta serie de hallazgos que ya los mencionan como impactantes, pues los amigos fueron localizados en distintos puntos, en Villamil Playas, en Guayaquil, en Santa Elena, y según versiones preliminares habrían sido retenidos en una choza aislada en el sector de Sabana Grande en Villamil Playas. Y la gran pregunta pues sigue, ¿dónde está Dayanara? La investigación avanza, la policía no descarta más detenciones en estos próximos días, pero ya son 64 días que su familia no sabe dónde está. Son muy tristes estos casos, de verdad. Bueno, nosotros no queríamos dejar de decirlo, dejar de mencionar los nombres de las mujeres que están siendo víctimas de distintos delitos, y como ustedes ven, son, digamos, los cuerpos que están más expuestos, los de las mujeres en estos casos. Y agradecer también a todos quienes están en contacto esta mañana con nosotros. Jimena Jurado, un abrazo fuerte. Marian Mejía, Jenny Quiñones, se comunica también, Darwin Vega, Fiorella Coasput también. ¿Qué más? Luis Jacome, nuestros amigos, Adriana Mosquera también está con nosotros, Guillermo Lescano, José Guiguren, a todos quienes se han conectado esta mañana, Juan Pueblo, Juan Augusto Conde Salinas, Patricio Aguilar, Cecilia Bao, bueno, son muchos nuestros amigos, Ricardo Silva también, que está conectado esta mañana, Mayra Ávila, un abrazo fuerte, hacemos un trabajo comprometido con todo el corazón, y aquí pues esperamos que ustedes también nos ayuden en esta lucha por los distintos temas, las distintas causas que consideramos justas. Asgar Citro también, Piedad Sánchez, bueno, a todos ustedes gracias por ser parte de este programa, y ya llegamos al final. Mañana volvemos para seguir hablando de otros temas. Esperemos también poder, hoy estaba previsto que nuestra compañera Evelyn Caiza nos acompañe desde un barrio regularizado, sin embargo, pues lastimosamente por un tema de la señal, que también habría que hacer otro reportaje para ver cómo en nuestra ciudad, pues lastimosamente no tenemos buena señal en muchos sectores, aunque se paga lo mismo en todos, ¿no? Así pero nos quedamos con las ganas de visitar el barrio, bueno, visitamos sí, pero de compartirles lo que sucede en el barrio La Quintana. Así es, pero bueno, volveremos con más información el día de mañana. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Quique Show y con las Guarmis. Hasta mañana.